Muy buenas tardes, amigos internautas. Sean todos bienvenidos al tercer encuentro en vivo de la revista Contrahuella. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la compañía del arquitecto John Dunn Insúa, con quien trataremos un tema de gran interés bajo una perspectiva de desarrollo económico urbano de la ciudad. Conocer ciertas características fundamentales sobre este tema y vinculándolo con el análisis de casos a nivel local y regional. Este tema formará parte de un grupo de artículos que conforman la tercera edición de la revista Contrahuella, a presentarse próximamente en las siguientes semanas. Arquitecto John Dunn, arquitecto graduado de la Universidad de San Francisco de Quito, máster en Planificación Urbana y Diseño Comunitario de la Universidad de Auburn, profesor de tiempo completo del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior, de la Universidad de San Francisco de Quito, exdirector y coordinador del Taller Internacional de Arquitectura en las Galápagos de la Universidad de San Francisco de Quito, ex asesor del Instituto de Planificación y Urbanismo y de la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas, ambos adscritos al municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Su práctica profesional incluye proyectos como el Parque Samanes, el Terminal Terrestre de Guayaquil, el estudio de actuación Albert Olsen, editorialista del diario Universo, ha colaborado con varios medios digitales nacionales en publicaciones relacionadas con temas de índole urbano. Bienvenido, arquitecto Dunn, un placer tenerlo como invitado especial en esta edición. Estoy segura que tendremos un momento muy interesante con soporte y conocimiento en el tema la ciudad como evento económico. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carolina. Por favor, llámenme John. No me gusta usar el título profesional como que si fuese título nobiliario. Ok, perfecto. Muy bien, John. Gracias. Bien, para entrar un poco en contexto, quisiera aclarar un poco la definición de lo que se conoce como economía urbana, que de acuerdo al autor o la escuela a que éste pertenece, su concepto podría estar variando, pero en términos generales, se podría explicar que la economía urbana es la rama de la economía que estudia las características económicas urbanas en toda la complejidad de actividades que abarca desde la dinámica económica del uso del suelo, las estructuras urbanas, la economía local, economía familiar, así como su dinámica propia y su relación regional y nacional. Comprende además el estudio de producción, distribución y consumo de sus bienes y servicios en relación con los costos de funcionamiento urbano, sus interacciones y sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. Y queremos consultar esto sobre cómo se desarrolla todo eso en función de la definición que tiene la economía urbana. Danos luces, por favor. Bueno, no sé si de repente puedo compartirles una pequeña imagen para poder hablar de este tema. Claro, por supuesto. A ver, me sale que todavía no puedo compartir. Bueno, si quieren lo puedo simplemente hablar sin imagen. ¿Me avisas? Ahorita ya puedo compartir. Bueno, ya. Les voy a compartir una imagen que me sirve a mí de referente siempre para poder hablar sobre este tema. Aquí yo tengo un triángulo que ya les voy a explicar más o menos de qué trata para poder entender esto. Cuando se habla de economía urbana, uno siempre piensa que tiene que ver específicamente con la parte de un negocio inmobiliario, que no tiene que ver con los diferentes aspectos que están involucrados en la ciudad. Sí tiene que ver con los elementos de la ciudad y tiene que ver con los demás aspectos valiosos de la ciudad, como puede ser la parte social, la parte cultural, todos los elementos que están involucrados dentro de la naturaleza de un evento urbano. Y lo que hace que yo me enfocara un poco tal vez en el aspecto de lo urbano desde la economía y no necesariamente desde la sociología es el hecho de que la economía de alguna otra manera es una manera de medir, es una manera fiable de poder medir la interacción entre diferentes personas en un espacio determinado. Si es que nos dedicáramos a estudiar solamente economía, lo que tendríamos sería como que la parte derecha de este triángulo, en donde tendríamos básicamente que casi todas las fórmulas económicas se resumen a las relaciones que se pueden dar de población sobre capital. Y bueno, pues últimamente también las diferencias o los estudios que se han hecho más recientemente hablan un poco de un ciclo entre capital y recursos. La economía urbana trata de hacer que esta relación dual se convierta en un triángulo. Y se convierte en un triángulo cuando tienes no solamente la relación de población con capital y recursos, sino que también en el tercer factor que lo colocas aquí resulta ser el territorio.
Entonces, cuando involucras al territorio para esta interacción, es cuando te das cuenta de que la economía, de alguna u otra manera, sí es la que prevé la capacidad de proyectarse de esa ciudad en el futuro, de ese evento urbano en el futuro. ¿Ya? El mejor ejemplo de eso que tenemos y que se sigue estudiando todavía hasta nuestros días es lo que ha ocurrido con la ciudad de Detroit en Estados Unidos. Detroit era la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos en los años 60. Era el motor de toda la actividad de la industria automotriz de los Estados Unidos. Toda la actividad de automotriz impactaba en otras ciudades. El radio de impacto, de influencia de Detroit llegaba a tener la parte financiera de Chicago, llegaba a tener la parte de desarrollo metalúrgico en Cleveland, llegaba a la parte de extracción de metales y carbono en el sur de Estados Unidos, en Alabama, al norte, en las ciudades de Birmingham y sus aledaños. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó con esa ciudad? En 1960 tenían 3 millones de habitantes. Tenían una extensión urbana que era equivalente a sumar San Francisco, Manhattan, Washington, D.C. y Boston. Y ahora en la actualidad, esta ciudad está totalmente abandonada. Si es que hubiese tenido el crecimiento proporcional que han tenido otras ciudades, Boston debería tener en la actualidad 15 millones de habitantes aproximadamente. Boston tenía 3 millones cuando Guayaquil y Quito tenían 700,000, 800,000 habitantes cada una. ¿Ya? Ahora, el último cuento poblacional que se hizo en Estados Unidos le indica que está alrededor de 480,000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Cuando decae el sistema económico de Detroit, decae también la población. Ahí es cuando vienen una de las reglas principales que uno puede entender y que uno debe entender cuando enfrenta desde esta perspectiva a cualquier evento urbano. Crecimiento poblacional significa crecimiento de capital y de recursos. Y también es a la inversa. Crecimiento de capital y de recursos también significa crecimiento poblacional. Y esto se da a largo plazo cuando las familias o cuando las personas encuentran niveles de prosperidad y empiezan a tener descendencia, y de manera mucho más inmediata cuando se produce en los fenómenos migratorios precisamente de personas que vienen a buscar mejores opciones para ellos y para sus hijos. Claro, eso en función de, el desarrollo social de una población. Pero también tenemos que tomar en cuenta la importancia que toma la planificación urbana en función de sus diversos componentes como tal. Nodos que se interconectan con otros nodos en función de la vinculación o relación de actividades, necesidades que se presten en dichos espacios urbanos o cómo se relacionan con otros espacios o hitos o sectores. Entonces, también, por ejemplo, aquí podría entrar, qué sé yo, analizar el sistema de movilización dentro de la urbe, ver cómo eso genera el desarrollo o estancamiento de diversos sectores de la misma. Por ejemplo, tener en cuenta la cercanía al establecimiento, cualquier establecimiento, y su importancia para el correcto desarrollo del transporte público y no causar saturación del mismo, que creo que eso es lo que estamos viviendo y sufrimos desde hace muchos años atrás, no solamente en Guayaquil, supongo que también en Quito, que es donde tú estás desarrollándote o viviendo, ¿verdad? Sí, ahí viene una parte en la cual es interesante cuando ya tocamos el tema de la movilidad, ver realmente cuál es la naturaleza de la movilidad. Y ahí es cuando yo normalmente tengo una perspectiva un poco diferente. Yo trato de entender casi siempre, o al menos en el caso que he visto aquí en Quito, y creo que Guayaquil también tiene condiciones similares, que la movilidad no es tanto un problema, es el síntoma de un problema mayor. Y ese problema mayor tiene que ver con la congregación de actividades en puntos específicos de la ciudad y que no se da el esparcimiento de estos en otros lugares. Guayaquil sí tiene un poco más en ese sentido porque tiene una mancha urbana o dos centroides mucho mejor definidos, pero más sueltos. Quito todavía, dentro de sus aspiraciones de haber desarrollado 2 núcleos de actividad urbana, terminó siendo un núcleo que terminó siendo un núcleo enorme, un núcleo demasiado obeso, por así decirlo, pero sigue siendo el mismo núcleo que antes era en el centro histórico, pero ahora va desde el centro histórico hasta la Carolina. Entonces, ahí hay esa parte que tenemos que nosotros prever. Ahí también viene la parte no solamente de la infraestructura interna, sino de cómo de repente nosotros podemos responder cuando planificamos a proyecciones que involucran factores externos. Guayaquil es un documento vivo increíble para poder ver la fenomenología del crecimiento de la ciudad, tomando en cuenta también los factores migratorios que causó su boom económico en la primera mitad del siglo XX. Hasta el año de 1946, el municipio de Guayaquil tenía el último plano que podía tener proyección de cuadras a ser construidas.
Y eso podría de alguna otra forma entenderse como el último plano en el cual nosotros vemos la capacidad máxima de crecimiento de la ciudad todavía siguiendo las pautas del plan de Gastón Toret. Luego de eso es que empiezan a haber etapas de desequilibrio, y esas etapas de desequilibrio normalmente ya empiezan no solamente por la gran cantidad de migración que empieza a recibir Guayaquil, por la gran aspiración que tenían personas de diferentes partes del país de poder tener mejores condiciones de vida en Guayaquil, sino también porque ya empiezan a haber cambios en la morfología de la ciudad y de los componentes de la infraestructura de la ciudad que empiezan a ser cambiados. En 1950 ya empieza la discusión del traslado del puerto desde la zona del Malecón hacia la actual zona de Puerto Nuevo. Eso lo empieza a estudiar, o se empieza a estudiar bajo la dirección o bajo la disposición de Sixto Durán Ballén como presidente de Obras Públicas del presidente Camilo Ponce Enríquez. Y después de eso, también vemos que en los años 60 se da un desplazamiento del sector industrial, que era el barrio del astillero, el que naturalmente evolucionó de astillaje de madera a estructura de barcos metálicos, a ser el barrio de la industria, como también se le llegó a conocer, a ser trasladado totalmente a un lugar lejano y tal vez nada conveniente, como es la zona actual de la Vía Daule. Tenemos un puerto en el sur y tenemos la zona industrial en el norte. Estas actividades deberían estar en el mismo lugar, deberían ser vecinas y ayudarse y complementarse. Entonces, dentro de ese sentido, yo creo que eso explica mucho de las cosas en las cuales la ciudad no solamente tiene que hacer planes al futuro para satisfacer las circunstancias actuales, tiene que también prever cómo es su crecimiento económico para ver que eso también va a impactar en su crecimiento poblacional y poder entonces entender que tiene que enfrentar ese crecimiento que todavía no puede ver, sino que puede vislumbrar. Si no estamos en ese momento trabajando de esa manera, no estamos haciendo algo que realmente satisfaga las necesidades de todas las personas que van a ser parte del dinamismo de la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, Quito empieza a tener ese tipo de problemas. Todavía no los enfrentan 100%, pero Quito en su calidad ahora de ser ciudad más poblada y de tener ya algún tiempo de tener una mayor relevancia en la actividad económica a nivel nacional. Ahorita es en donde Quito va a empezar a tener que lidiar con ese problema de crecimiento poblacional y sobre todo de asentamientos informales. En la actualidad, la parroquia urbana con mayor crecimiento de todo el país es Calderón, al norte de Quito. Entonces eso ya es un vaticinio de lo que se viene ahora en este lado del país. Claro, sí, hay muchas variables que hay que considerar para esta cuestión de desarrollo urbano. Desarrollo urbano un poco desorganizado, bastante desorganizado, por cómo se ha constatado en las últimas décadas. Y sí, tratar de equilibrarlos e ingresarlos dentro de una planificación ya bien hecha a conciencia. ¿Y cómo se controla y cómo se puede controlar eso? O sea, ¿de qué manera, aparte, bueno, de la planificación, podemos controlar este desorden o este caos de desarrollo urbano en función de las diferentes variables económicas de una sociedad? Ahí viene una parte que yo tal vez, más que calificarlo como desorganizado, yo creo que lo diría como que desfasado. Es decir, cuando tú ya estás planificando o haciendo un plan que quiere arreglar problemas actuales, ya tu plan ya está totalmente desfasado porque este es un plan para circunstancias que debió haber ocurrido hace 5, 10, 15 años atrás. Cuando tú ya te haces una proyección hacia lo que viene al futuro, pero no solamente con los factores de información interna de la ciudad, sino que también involucras cuáles son los elementos de interacción que tienen las ciudades con otras regiones, es cuando tú ya tienes una capacidad de poder aproximarte a circunstancias mucho más probables en el futuro que a las que tú simplemente estás viendo dentro de un limitado entorno urbano, sin contar con estos factores exógenos. Yo creo que dentro de unas cosas que uno debe tener en cuenta cuando uno trabaja en la planificación urbana o en la escala urbana, ya sea esto en otras disciplinas, uno debe tener en cuenta que hay dos cosas muy relevantes para considerar. Una de esas es que es difícil decir que el plan lo va a controlar todo, sino imposible, ¿ya? Entonces, lo que tú tratas de hacer con un proyecto, con un plan regulador, con un plan integral, normalmente está más de la mano de tener una suerte de plan de vuelo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer que este avión con esta cantidad de personas y con esta cantidad de combustible aterrice en la pista de manera exitosa? Pero de repente
En esos elementos tú no puedes tener en cuenta algunos otros factores que pueden ser los que te cambian las circunstancias. Cambio de velocidad de viento, cambios o alteraciones dramáticas en la presión del aire justo en el cono de aproximación. Todo ese tipo de cosas de repente pueden hacer que tu aterrizaje exitoso sea un panzazo, o alguna cosa de esa naturaleza. Entonces, Claro. lo que me parece es que, a diferencia de lo que nosotros vemos dentro de la parte de la disciplina, de la arquitectura como disciplina, y dentro de las otras disciplinas que también convergen con nosotros en la escala urbana, es que tal vez la parte económica suele darnos ciertos tips que no tenemos nosotros, los cuales no somos muy conscientes en nuestra formación, o no se nos brindan esos elementos en nuestra formación. El arquitecto, cuando de repente tiene la oportunidad de hacer un proyecto de una escala mediana, de un impacto a una zona barrial, de impacto a una escala barrial, y de repente ve que ese proyecto no es aceptado. Casi siempre en su formación, en nuestra formación, tendemos a decir, bueno, es que la gente no sabe que de esto de aquí les conviene, que les beneficia. Tal vez ahí es cuando nosotros deberíamos tener una aproximación un poco más humilde y tratar de acercarnos hacia las personas y ver cuáles son sus necesidades, cuáles son los elementos que de este proyecto les puede interesar y cuáles son los que los ahuyentan. Entonces, yo creo que al menos en lo personal, el urbanismo económico me ha servido para poder entender eso. Excelente, claro, tienes mucha razón en tu observación. Y sí, tiene mucho sentido el espacio que tú mencionas con respecto al desarrollo urbano y el desarrollo a lo que se va desarrollando la ciudad como tal, pero en función de los diferentes variantes económicos y sociales que se viven en ella. Uh-huh. Así es. En la economía urbana, ¿cómo inciden las políticas de suelos? A ver, te lo voy a poner de esta manera. Yo creo que para responderte esa pregunta tendríamos que ver específicamente qué tipo de política de suelo sería la que deberíamos discutir en cuestión. Acabo de salir de una entrevista en la cual estábamos hablando sobre un sistema de aprobación, de asignación de usos de suelo dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que se usa también en otras ciudades, pero aquí se lo está usando de una manera muy particular. Aquí estamos viendo que tiene más un vínculo también con proyectos inmobiliarios. Y, por ejemplo, en Medellín eso se usa para desarrollo de proyectos de equipamiento, de infraestructura, educacionales, culturales, etcétera, etcétera. Gracias. La gran pregunta que uno debe hacerse y que uno se hace normalmente en economía urbana es ¿cuánto vale el suelo? ¿Ya? Y ahí cuando una persona pregunta eso, pues vas a ver que todo el mundo dispara diferentes números. No estamos especificando qué tipo de suelo, dónde, ni el área. Simplemente cuánto vale el suelo. Y ahí es cuando tú te das cuenta que la respuesta de cuánto vale el suelo es cero. El suelo no vale nada. Uno no paga por el suelo, uno paga por la oportunidad del usufructo o de la seguridad que te ofrezca ese pedazo de tierra. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, en esas condiciones, tú lo que tienes que ver es que ese pedazo, esas reglamentaciones de suelo deben tener consideraciones de contexto. Y cuando digo de contexto, estamos hablando de contexto geográfico, contexto social, económico, de riesgos. De nada sirve que de repente estemos pensando en una planificación de un proyecto que va a mover millones de dólares o que va a beneficiar a millones de habitantes de una ciudad y que de repente luego tengamos que sufrir las consecuencias de inclemencias del clima, de desastres ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema no es tanto la gestión política del uso de suelo, sino que esas políticas estén bien sustentadas, ¿ya? Y que tengan por visión general el bien común de la ciudad como un todo, ¿ya? Entonces, ahí viene un poco esa visión de un elemento que me parece que es indispensable entender, de cómo la ciudad organiza su economía usando el territorio precisamente para poder distribuir ese tipo de cosas y cómo nosotros podemos agilitar eso para beneficiar a las personas que lo necesiten y no estorbar con las políticas, ¿ya? Entonces ahí es cuando viene una parte que me parece que es interesante. Normalmente cuando uno empieza a discutir esto, se trata de llevar la discusión al nivel de la regulación, de la normativa, de que tú no conoces el estatuto y todo eso. Yo creo que la discusión tiene que ir más por encima de ese nivel.
En uno de mis últimos artículos en el diario, en donde yo publico mi columna de opinión, puse una verdad que me parece que debe estar siempre por encima de todos estos elementos de discusión, en donde sea. Lo ético debe prevalecer por encima de lo legal. A mí realmente no me interesa mucho poder decir que me conozco de pies a cabezas todas las normativas de todas las ciudades del Ecuador. Me parece que yo lo que debería tratar de llevar, y a lo que trato de llevar las discusiones siempre, es a cómo éstas deberían acercarse a una forma de desarrollo mucho más justo y oportuno para las demás personas. Para que las personas que de repente necesiten tener seguridades dentro de sus desarrollos o dentro de su vida diaria, en su cotidianidad, se puedan ver no bloqueadas por eso, y que también pues se puedan ver asistidas, y que la persona que de repente quiere emprender algo y que lo pueda hacer, que lo haga, pero que no necesariamente lo tenga que hacer a costo de otras personas. ¿Ya? Eso me parece que es una discusión en la cual yo siempre trato de resaltar, al menos desde mi aproximación original como arquitecto, que la arquitectura debe ser una profesión vinculada siempre con la ética. ¿Ya? Nosotros estamos siempre destinados a mejorar la vida de las demás personas, no solamente de quien recurre a nosotros por un diseño de una casita o algo así, sino de todas las demás personas, incluso de la persona que va a estar viviendo al frente de nuestro propio diseño. Si es que hacemos alguna cosa horrenda, le vamos a amargar la vida todo el resto de su vida al pobre personaje que se convierte y nos vea por la ventana. Entonces, Claro. dentro de ese tipo de cosas, yo creo que esa es un poco la vinculación que yo trato de hacer. Política de suelo, bueno, hablemos de políticas de gestión de suelo en un elemento que debería ser permanente en todas las diferentes escalas de la arquitectura y del urbanismo, la ética. Exacto, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo, me parece muy bien cómo lo has enfocado y así darle un trato equitativo a todas las personas o los involucrados en todo este desarrollo, justo y tal como lo has mencionado. Bien, vamos a pasar a una pequeña cuña comercial del Colegio de Arquitectos. Démosle algunos segundos, por favor. Listo. Tenemos el taller de instalaciones INPEC, conceptos y sistema de impermeabilización, semana 1 y 2 vía online. La primera semana será semana de conceptos teóricos. Se desarrollará durante los días 15, 16 y 17 de junio. Y en la segunda semana, los días 22, 23, 24 de junio. Horario será de 18:30 a 20:30. Presencial. Un taller presencial se desarrollará el 26 de junio, cada sábado, con el horario de 10 horas a 15 horas. La información la van a poder encontrar, si desean más información, llamando al celular 098-3251-084, perdón, y 098-245-8937. Muy bien. Ok, damos paso al arquitecto Pedro Gambarrotti, quien va a formular la última pregunta de esta sesión al arquitecto John Dunn. Adelante, Pedro. Hola, buenas noches. Mira, tocaste el tema de la gravedad económica y eso nos pone a pensar un poco ya en nuestros límites más inmediatos. ¿Cuáles serían los lineamientos para poder planificar el Distrito Metropolitano de Guayaquil? Bueno, gracias por la pregunta, Pedro, y bueno, pues un gusto pues estar aquí compartiendo pantallas contigo también. La gravedad económica que tiene Guayaquil dentro de todo sigue siendo un eje bastante relevante y me parece que es interesante cuando ya hablamos de la magnitud del Distrito Metropolitano de Guayaquil, porque si bien es cierto que Quito como ciudad, como cantón, ha tomado un poco la posta dentro de las dinámicas económicas de la escala nacional, nosotros a nivel regional todavía tenemos un mayor impacto, es decir, que la herramienta de generar el Distrito Metropolitano de Guayaquil lo que podría hacer es realmente reorganizar y concentrar esa gravedad económica que estás mencionando.
para poner un poco en palabras específicas y dejar claro nuevamente la parte de la gravedad económica, el término y el principio de gravedad económica quiere decir que el capital tiene una suerte de fuerza gravitatoria que permite que se atraiga más capital. Entonces, al igual que la fuerza de gravedad, que lo que hace es que atrae más masa, mientras mayor sea la masa de esta misma, sigue atrayendo más masa. Algo similar aparece y pasa con los elementos de la dinámica económica. Dicho de otra manera, bajo esos principios uno puede decir que uno tiene más probabilidades de prosperidad económica durmiendo debajo de un puente en Nueva York que tal vez estando en una suite de lujo en Corea del Norte, por decirlo. ¿Por qué? Porque dentro de ese concepto tú estás en un lugar en donde el dinamismo económico es mayor, el motor económico es mucho más fuerte, lo mismo podríamos decir de ciudades como Londres y este tipo de cosas. Pero ojo, esto no queda solamente de gravedad económica en cuanto a la parte de más acaudalada o más próspera de la pirámide poblacional. También hay gravedad económica en los asentamientos informales. ¿Ya? Es decir, a veces hay una masa económica, hay un volumen de capital y de recursos que se mueven más dentro de esos espacios que poco a poco empiezan a concentrarse y empiezan a organizarse. Esto se lo puede ver, por ejemplo, mucho en casos que podríamos vincular con la India, con Mumbai, en donde de repente de los propios asentamientos informales, de pronto empiezan a crecer proyectos inmobiliarios de torres de 14 pisos, de 20 pisos, de ese tipo de naturalezas. Entonces, para mí, la idea del Distrito Metropolitano de Guayaquil, de hacer que realmente la zona 8 se convierta en el segundo distrito metropolitano del Ecuador, me parece que es valiosa, porque ya congregaría lo que nosotros tenemos relativamente esparcidos en varios cantones. Guayaquil por sí solo tiene pues una actividad considerable, muy importante todavía en escala nacional, pero no es lo mismo si sumamos Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule. En ese momento realmente tenemos un motor urbano que podría tener una gestión mucho más interesante y mucho más relevante. De paso, yo creo que con esas infraestructuras se podría abrir a que empecemos a discutir la naturaleza portuaria del Cantón Guayaquil. El Cantón Guayaquil es un golfo, ¿ya? Tiene la entrada al Golfo de Guayaquil, tiene de un lado Pozorja, tiene la isla Puná, tiene del otro lado Tenguel. Toda la cuenca del Guayas, todas las ramas del estero salado son Cantón Guayaquil. Nosotros ya deberíamos pensar que los servicios que ofrezca Guayaquil no solamente sean a nivel de servicios portuarios a nivel nacional, sino que de repente proyectar a un largo plazo que estos también sean servicios portuarios que se vean convenientes y oportunos a través de un sistema de servicios portuarios, de infraestructuras portuarias dentro del cantón, que beneficien también la mejor distribución de los bienes de importación, la mejor salida de los bienes de exportación del país, y también, ¿por qué no considerar que de repente en algún momento podamos tener la capacidad de competir en servicios portuarios, mantenimiento y todos esos tipos de elementos que de repente nos permitirían un mayor crecimiento económico como ciudad-puerto que somos? Excelente análisis, John. La verdad es que se nos abre una perspectiva enorme con esto que acabas de mencionar, de crear un centro metropolitano, mejor dicho, un distrito metropolitano que comprenda Guayaquil, Durán, San Borondón, en cuanto a como desarrollo económico de la zona, del sector. Ahora, con respecto a algo que mencionaste, que había sucedido en 1946, que se disasoció es la cercanía que había entre estos dos sectores de lo que es el muelle y el puerto de Guayaquil con respecto a zonas industriales que fueron movidas a la vía Daule. ¿Qué sucedería si es que se toma en consideración a un futuro crear este megaproyecto metropolitano de lo que sería el Distrito Metropolitano de Guayaquil? ¿Crees que convendría de pronto mover otra vez estas? Obvio, sería muy difícil, pero de pronto, ¿crees que sería una buena opción para la ciudad como tal, el desarrollo de la ciudad como tal, mover esta zona industrial que actualmente está en Daule a cercanías de los nuevos puertos que se vayan a desarrollar en ese sistema de puertos y muelles que mencionaste?
Bueno, una pequeña aclaración. Eso no es necesariamente la parte de 1946, eso es más que en los años 60, por si acaso que se hace esa Ok. disposición. Mira, yo creo que la situación de todo el sector, de toda la zona industrial que tenemos en la Vía Daule, yo ya he hecho un par de estudios de trabajos académicos al respecto y es un área enorme y profundamente consolidada. Moverla es bastante complicado por disposición de ordenanzas, por no decir imposible. Me parece que tal vez ahí ya tenemos una tragedia instaurada y tal vez lo que nosotros deberíamos pensar es que este inconveniente que ya se dio no vuelva a suceder. Entonces, a mí me preocuparía mucho la relación que se pudiese dar y que se pudiese aprovechar con el puerto de aguas profundas de Posorja. Es decir, si yo tengo ya esta nueva infraestructura, sería interesante diversificar a las personas para que no solamente dependan de la actividad portuaria, sino que también se pueda complementar con una actividad industrial, ya, o con una actividad de manejo comercial. Pero eso de ahí, obviamente, bajo las condiciones que tiene Posorja y bajo los criterios y los estándares que nos manejamos en la actualidad, también tiene que ir de la mano de factores ambientales. ¿Dónde vamos a poder ubicar esto sin que necesariamente nosotros veamos afectado todas las partes de los ecosistemas que están involucrados, sobre todo aguas adentro en el sector de Posorja? ¿Cuáles serían los lugares más adecuados? ¿Cómo sería este tipo de vinculación? Todo ese tipo de cosas nosotros deberíamos empezar a considerarlas en donde todavía no ha fraguado la mancha urbana y todavía puede estar dispuesta a poderse mejorar. Excelente análisis. También lo estaba pensando, tal como lo has comentado, en el sentido de que sería muy difícil cambiar este nodo industrial del lugar, lo que es con respecto a cercanías al puerto. Pero sí, pensar de manera mejor para un futuro desarrollo urbano en cuanto a planificación. John, dinos, ¿algo con lo cual tú deseas concluir esta sesión? ¿Algo más? Bueno, la verdad es que quedan muchas cosas en el tintero. Yo creo que tal vez invitaría a todas las personas, sobre todo pues a los amigos, colegas del gremio de arquitectura, que se interesen un poco más también por la parte de cómo se puede complementar todo lo que nosotros tenemos en nuestro desarrollo profesional como arquitectos, de aquellos que ya hayan dado también el salto hacia el urbanismo, también como urbanistas, a través de los conocimientos que provee la economía urbana, puede ayudar muchísimo para poder encontrar maneras más acertadas de poder insertar nuestras propuestas en el contexto de las ciudades en las que trabajamos. Y también eso puede permitirnos lograr el propósito que ya dije que es indispensable tenerlo como una directriz permanente en el ejercicio de la arquitectura: mejorar la vida de las demás personas a través de la definición del espacio, en las diferentes escalas que esto se involucre. Entonces, quedan cordialmente invitados para poder seguir formándose y instruyéndose a través de los medios que puedan contarse en la actualidad al respecto. Excelente, John. Muchas gracias por darnos luces en este tema. Es muy interesante y sí, como tú dices, nos hemos quedado un poquito cortos, pero esperemos que más adelante se produzcan otros diálogos en los cuales se puedan tomar o retomar temas vistos ahora. Te agradecemos mucho como equipo de Colegio de Arquitectos. Nos has dado, como ya te dije, muchas luces en cuanto a este tema con todo tu conocimiento y experiencia. Y bueno, pues éxitos. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer poder estar pues compartiendo este espacio. Gracias por invitarme y bueno, pues será un placer poder volvernos a encontrar en cualquier momento para seguir este tipo de fascinantes conversaciones. Gracias, el placer ha sido todo nuestro. Muchas gracias, amigos internautas. Acompáñenos para la siguiente edición de Contrahuella. Posiblemente grabemos a fines de julio y las estaremos esperando con mucho gusto. Pasen bien, buenas noches. Gracias.